Hola, hola, muy buenos días niños y niñas de sexto año básico. Esperando que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a esta nueva clase de lenguaje y comunicación a través de YouTube, en la que vamos a seguir revisando contenidos relacionados a la unidad 3 de textos no literarios y que ustedes ya han comenzado hace un par de semanas atrás con la profesora Patricia luego de esta semana de receso, de descanso que tuvimos el 18 de septiembre. Y bueno, donde he sabido que muchos de ustedes también han estado haciendo llegar todas sus tareas y desafíos al correo de la profesora. Así que agradecerles también a quienes ya se han puesto al día y que semana a semana van haciendo las clases a medida de que salen. En verdad, viendo la cantidad de trabajos que nos han llegado las últimas semanas, se siente que la gran mayoría pudo descansar y que vienen con más ánimo también para poder enfrentarse a esta tercera etapa. Así que muchas gracias, chiquillos, por todos sus trabajos y les mando pero mucho ánimo para todo lo que nos queda de aquí en adelante. Vamos, que se puede. Listo, como ustedes están viendo ya ahí, como ya es rutina también en mis clases, están apareciendo los materiales que siempre vamos a necesitar en las clases de lenguaje y comunicación. Nuestro libro, cuaderno, lápiz y goma. Además de recordarles de que cuando ustedes estén intentando hacer estas actividades, siempre procuren estar en un lugar que sea silencioso, que sea un poco más tranquilo y donde ustedes también se sientan cómodos para poder trabajar. Les decía yo tiempo atrás de que es difícil encontrar un lugar donde haya 100% de silencio, pero sin embargo que yo creo que en todas las casas hay un lugar donde a lo mejor uno puede estar un poco más tranquilo que en otras partes, o que puede recibir menos ruido. La idea es buscar un lugar más que nada donde uno se sienta cómodo para poder leer y entender también los textos que se van presentando en la clase o lo que está tratando de hablar cada profesor cada vez que yo intento hacer una tarea de estas o de seguir uno de estos videos. Entonces, como les digo, tratar de buscar un lugar que sea cómodo y donde ojalá haya poco ruido. A continuación, y como siempre hacemos, ustedes en su cuaderno anotarán ahí la fecha correspondiente a esta semana, día lunes 5 de octubre del año 2020. Luego al lado ustedes van a colocar el título que les estoy mostrando ahora en pantalla y abajo van a anotar el objetivo que también está apareciendo ahora. Entonces aquí, como siempre hago, yo les voy a dejar un pequeño tiempo para que ustedes puedan pausar el video, anotar la fecha, el título y el objetivo en su cuaderno, y luego que lo hayan anotado, ustedes vuelven a ponerle play al video. Y ahí en conjunto después leemos el título y el objetivo para poder entender de qué es lo que se va a tratar esta clase. Entonces ahora pausa para poder anotar el objetivo en tu cuaderno. Muy bien, antes de leer el objetivo, recordemos un poco. En esta tercera unidad hemos comenzado a revisar los textos no literarios. El año pasado, en quinto, nosotros veíamos que los textos no literarios tenían un propósito súper distinto al de los textos literarios, que son como por ejemplo los textos narrativos, los textos líricos, dramáticos. Veíamos que esos textos literarios lo que buscan es entretener principalmente. En cambio, los textos no literarios son escritos con la finalidad de informar al lector, de divulgar un conocimiento o de enseñarle al lector algún tema en específico. Entonces, como son textos que lo que buscan es poder enseñar sobre algo, no pueden incluir temas ficticios como pasaba con los textos literarios, que veíamos, ¿no es cierto?, que por ejemplo los mitos, las leyendas, los cuentos, en general siempre hay elementos ficticios, ¿no es cierto?, cosas que no son reales. En cambio, en los textos no literarios no hay cupo para la ficción. Todos los conocimientos o ideas que nos van a estar entregando los textos no literarios siempre van a estar basados en hechos reales, porque justamente su función es informar sobre algo. Entonces, si a lo mejor agregaran ficción, probablemente ya este tipo de texto dejaría de cumplir con el propósito de informar o de divulgar el conocimiento sobre algún tema. Y bueno, también el año pasado nosotros veíamos textos como por ejemplo la noticia, la entrevista, la infografía, los artículos o revistas de divulgación científica, que son textos que buscan informar a partir de un hecho que es real. Ustedes la semana pasada, por ejemplo, también veían los artículos informativos con la profesora y ahí veían algunos reportajes también que aparecían en el libro. Esta semana yo voy a agregar un nuevo texto no literario aquí a la lista que les estoy mostrando. En la clase del día de hoy, y como ya se habrán dado cuenta los que prestaron atención al objetivo, vamos a revisar el texto de opinión.
que suele aparecer mucho en revistas, periódicos o diarios, en las secciones de entretención, donde regularmente se da cabida, ¿no es cierto?, a los lectores también para que puedan presentar un tema y opinar en relación a ese tema. Por lo tanto, volviendo al objetivo, lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy es conocer las características que tienen este tipo de textos, y para esto vamos a leer algunos comentarios literarios que aparecen ahí en el texto de lenguaje y comunicación, con la finalidad de que ustedes puedan ver cómo es que funcionan estos tipos de textos y puedan modelar también un poco algo que les voy a pedir yo al final como desafío y que va a continuar la próxima semana. Así que mucha atención con la clase del día de hoy y con el desafío que les voy a plantear más adelante. Ya, niños y niñas, para comenzar la clase les voy a pedir que abran su libro de lenguaje y comunicación en la página 206 y 207, esas que estoy mostrando ahora en pantalla. Allí aparece un comentario literario que lleva por título Un paseo por la vida del libro de la selva y la vida de su autor, escrito por Ivonne Lara. En este texto la autora nos habla de este libro que la gran mayoría yo creo que conocemos por la película animada de Disney o la que hicieron hace un tiempo atrás, que también es como un live action donde aparece ahí Mowgli hecho en la vida real, pero la gran mayoría lo hemos visto en películas. Acá esta autora nos habla sobre el mismo libro de la selva como texto y nos cuenta algunas cosas también sobre el autor. Por lo tanto, para poder iniciar la clase del día de hoy, yo les voy a pedir que ustedes pausen el video y puedan leer este texto que aparece en la página 206 y 207. Tómense su tiempo, léanlo con calma, vayan leyendo el vocabulario que aparece ahí al lado. Siempre es súper importante el vocabulario porque nos ayuda a aclarar muchas veces algunas oraciones y frases que muchas veces cuesta entender un poco. Por lo tanto, vayan deteniéndose, léanlo despacio, a su propio ritmo, para que puedan entender muchas de las cosas que aquí nos presenta la autora. Y una vez que ustedes ya hayan terminado de leer el texto, vuelven a ponerle play al video y seguimos avanzando con la otra parte de la clase. ¿Ok? Entonces, desde ahora pausa para poder hacer lectura de este texto. Muy bien, ya que han leído el texto, comentémoslo un poco. Aquí podemos ver de que este texto tiene una estructura muy clara de inicio, desarrollo y cierre. Si ustedes prestaron atención se pueden dar cuenta que los 2 o 3 primeros párrafos funcionan como un inicio del texto, ya que en el primer párrafo, por ejemplo, nos presenta el nombre del libro y nos habla un poquitito de qué es lo que se trata este libro de la selva. Luego en el segundo párrafo, esta autora nos invita a quitarnos un poco la idea que tenemos, ¿no es cierto?, de la historia que conocemos por Disney. Y luego más abajo, ya en el tercer párrafo, nos está hablando un poco del autor. ¿Quién fue el autor? ¿Dónde nació? ¿Y por qué partes del mundo anduvo para poder inspirarse, ¿no es cierto?, y poder escribir estos textos que él hizo. Luego en el siguiente párrafo, ya nos empiezan a mencionar a los personajes que aparecen. Y esta autora además señala algunos ejemplos de por qué le gustó el libro. Ahí yo les estoy subrayando algunas cosas que mencionó. Fíjense que ella nos menciona estos elementos que hacen que el libro sea entretenido y nos adelanta algunos hechos sin tampoco decirnos demasiado de la historia. Solamente nos está presentando algunas cosas, pero no nos está adelantando todo el desarrollo real de la historia. Y en el último párrafo vemos que ella nos entrega una opinión final, donde ella ya hace cierre de su texto, invitándonos también y motivándonos a leer este texto que seguramente a ella le gustó mucho. Porque luego de leer la opinión, ¿no es cierto?, este texto de opinión, nosotros podemos entender que este texto califica súper bien al libro. Por lo tanto, entendemos que tiene una opinión positiva. Ella le da una valoración positiva a este libro. Pero fíjense que de todas maneras ella igual tiene un orden para poder presentar sus ideas. Primero nos dice cuál va a ser el libro del cual ella va a hablar, de qué se trata un poco. Nos presenta al autor. Luego nos da varios ejemplos de por qué, ¿no es cierto?, a ella le gustó este libro y por qué lo recomienda. Y más abajo finalmente nos invita a leer también esta historia. Por lo tanto, aquí ya podemos ver que los textos de opinión poseen una estructura bastante clara que nos ayuda a desarrollar de mejor manera la idea. ¿Ya? Bueno, para continuar, sigamos avanzando en el libro. Pasemos a la página 216 y 217. En la página 216 aparece el título Analizar comentarios literarios. Veamos qué nos presentan. Dice allí activo.
Es fácil emitir comentarios acerca de las obras que leemos o vemos, pero ¿cómo puedes convencer al público de que confíe en tu opinión? ¿En qué te fijas al momento de comentar? Te invitamos a aprender más sobre este tema. Luego aquí en la primera actividad dice: en pareja reflexionen a partir de la siguiente cita. Y nos muestran aquí la cita de seguramente algo que dijo alguna persona. Esta cita dice: la verdad, no soy nadie para dar una opinión sobre el trabajo de un escritor, pero sí merezco, como todo el que quiera, la oportunidad de expresar lo que me hizo sentir. Poli Godoy, booktuber chilena. No sé en realidad si es que alguno de ustedes había escuchado el término booktuber, que son estas personas que les gusta mucho la lectura, van comprando libros y luego hacen un video donde opinan sobre las emociones que les produjo el libro y lo comparten a través de YouTube. Bueno, ahí quien quiera saber más un poco quiénes son los booktubers, en la página 218 y 219 hay una pequeña entrevista a este personaje que es Poli Godoy. Luego abajo de esta cita nos presentan 4 preguntas. Estas 4 preguntas ustedes las van a responder solamente en su cuaderno. No es necesario que anoten las preguntas, solamente las respuestas en su cuaderno. Por lo tanto, debajo del objetivo, ustedes van a colocar lo siguiente: lectura del texto Un paseo por el libro de la selva y la vida de su autor, y entre paréntesis página 206 y 207. Y luego más abajito, como les estoy mostrando ahora, ustedes van a colocar ahí respuestas de la página 216. Y ahí colocan número 1, 2, 3 y 4 y responden. Entonces la primera pregunta nos dice: ¿están de acuerdo o en desacuerdo con la opinión de Poli? Fundamenten. Ella lo que dice básicamente es que claro, ella no es ninguna escritora profesional para venir a opinar sobre el trabajo de otro escritor, pero sí ella puede hablar de lo que los libros de algún escritor le provocan a ella. ¿Qué sentimientos le hacen nacer esos libros al momento de estarlos leyendo? Entonces la pregunta número 1, ahí nos dicen si es que ustedes están de acuerdo o no con esa opinión que tiene ella, y que den argumentos. Si ustedes dicen que sí, den argumentos de por qué creen que tiene la razón esta booktuber, o si creen que no, den también motivos de por qué creen que no tiene la razón o no están de acuerdo con esta opinión. Luego pregunta número 2, ¿por qué ella desea expresar lo que el libro le hizo sentir? ¿Para qué ella querrá comunicar eso? Pregunta número 3, ¿todas las opiniones son válidas? ¿Cómo se fundamentan? Ahí ustedes me dirán, eso lo vimos el año pasado en quinto también, en el momento cuando hacíamos comprensión lectora y veíamos la habilidad de fundamentar una opinión. Ahí revisábamos cómo es que se validan las opiniones de alguien. Entonces hagan un poquito de memoria y seguramente van a poder contestar. Y número 4, si naufragaras y pudieras salvar solo una novela, o sea, un libro, ¿cuál elegirías? Coméntala y justifica tu elección. Si a ti no se te ocurre ningún libro, nos están preguntando, ¿no es cierto?, por algún libro en específico que a lo mejor nosotros encontremos que haya sido el mejor libro que hemos leído en nuestras vidas. ¿Cuál salvarías tú en un momento de naufragio? ¿Y por qué? Si no se te ocurre ningún libro, entonces ustedes pueden colocar tal vez, no sé, una película que ustedes encuentren que haya sido la mejor película, ¿ya? Aunque no es la idea, porque claro, pues si uno está naufragado en un lugar, difícil que pueda ir con una tele, con un reproductor completo para poder ver la película. En cambio, un libro es mucho más fácil, uno lleva el libro para todos lados y no es necesario más que saber leer. Entonces, si naufragaran, ¿qué novela ustedes salvarían? O en el caso de que no se te ocurra un libro, ¿qué película crees tú que podría ser la mejor película como para salvarla y que verías o leerías una y otra vez? Bueno, entonces aquí pausa, ustedes contestan en sus cuadernos y luego después revisamos un poco la respuesta y continuamos con la clase. Muy bien, revisemos. La pregunta número 1 es bastante variable porque aquí puede que tú estés o no de acuerdo con Poli Godoy, pero recordar que esa opinión sea sí o no, siempre va a tener sustento siempre y cuando tú des un motivo de por qué si estás de acuerdo o por qué no estás de acuerdo con esta booktuber. Luego la pregunta número 2, ¿por qué ella desea expresar lo que el libro le hizo sentir? Debe ser seguramente porque ella también quiere compartir y de esta manera convencer a otros para que lean este libro o no lo lean. Si seguramente ella se sintió súper emocionada mientras lo leía,
O a lo mejor al contrario, tuvo sentimientos de tristeza, demasiada pena al leer un libro, probablemente va a querer recomendarlo o no va a querer recomendarlo. Si el libro la hizo sentirse aburrida por momentos, a lo mejor va a recomendar que no lo lea la gente. Por lo tanto, ella desea expresar, ¿no es cierto?, lo que el libro le hizo sentir para poder recomendar y convencer a la gente también de leer algo o no leer algo. Luego, número 3. ¿Todas las opiniones son válidas?, nos preguntan, y cómo se fundamentan. Yo les decía que recordaran un poco las clases de comprensión lectora, porque ahí veíamos que siempre las opiniones van a ser válidas cuando tú tienes un argumento, algo que sustente tu opinión. Si yo, por ejemplo, en este caso voy a hablar de un libro, si yo les digo el libro fue fome, fue malo el libro, ¿ustedes me creerían a la primera? Si yo no estoy dando algún motivo real de por qué el libro fue fome, mi opinión es muy cuestionable porque yo no estoy diciendo el motivo de por qué me aburrió el libro. En cambio, si yo digo el libro fue aburrido porque daba demasiadas explicaciones, no avanzaba nunca, la historia parecía que se quedaba pegada y los personajes no se desarrollaban, o puedo decir tal vez de que se parece mucho a otra historia que yo ya había leído antes, ahí estoy dando motivos de por qué a lo mejor yo me aburría al leer el libro. Y así es como se fundamenta una opinión finalmente. Yo les decía el año pasado, por ejemplo, en las pruebas del libro, siempre yo les pedía su opinión. Y a mí no me servía que ustedes me dijeran, por ejemplo, el libro es malo porque es muy largo, o el libro era bueno porque es súper corto. No, porque esa opinión la puede dar cualquier persona solo mirando el libro, sin la necesidad de haberlo abierto. Por lo tanto, tu opinión sobre si una cosa es buena o es mala siempre se va a sustentar y se va a validar frente a otras personas también si tú sabes explicar el por qué te gusta o no te gusta algo. Luego, pregunta número 4. Si naufragaras y pudieras salvar solo una novela, ¿cuál elegirías? Ahí también depende mucho de ustedes y de sus gustos, qué tanto han leído también. Aprovecho también esta instancia, ya que estamos hablando de libros, de invitarlo a leer algunos de los libros que habíamos seleccionado este año para el plan lector de sexto, que en realidad estaban súper buenos. El que ustedes escojan ahí yo creo que les va a gustar, pero por lo menos para mí uno de mis favoritos que había por lo menos en este listado era Terror bajo tierra y Falco. Así que si alguno de ustedes tiene la oportunidad de leer alguno de estos libros, léalo porque en realidad son unos libros bastante entretenidos. Terror bajo tierra es una ficción que está ambientada en Santiago de Chile, en medio de la construcción de un edificio muy parecido al Costanera Center. Algo ocurre con unos seres que viven debajo de la tierra y está bastante entretenido el cómo estos niños descubren a estos seres que viven ahí, además de dejarnos un mensaje muy bonito sobre el cuidado y respeto hacia la naturaleza, así que lo recomiendo a quien quiera leerlo. Y bueno, por el otro lado también Falco, que es un libro que es un poco más humorístico, que nos presenta la vida de un niño cuyos padres se han separado y que por lo tanto ha tenido que enfrentarse a varias cosas nuevas en su vida. Además también de que se ofrece a hacer monólogos. Se abre un taller de monologuista en su colegio y él se inscribe. Y bueno, ahí son varias aventuras también que le van ocurriendo con sus amigos. Varias situaciones bien divertidas que describen muy bien cómo es ser niño en realidad. Entonces, para quien se anime, lo invito a que pueda escoger alguno de estos libros, tal vez en algún tiempo libre que tenga, o alguno otro del plan lector también, porque la verdad es que el plan lector este año se venía bastante bueno, pero finalmente no pudimos leer ninguno de los libros, así que los invito a que si les llama la atención alguno de estos, por lo menos en mi caso particular, estos dos que les estoy mostrando eran mis favoritos para este año. Muy bien, continuemos leyendo allí donde dice aprendo. Aparece un título y dice características del comentario literario. El propósito comunicativo del comentario es opinar sobre una obra y orientar al público acerca de ella. Se clasifica como un texto argumentativo porque busca convencer al público, por ejemplo, de leer un libro o ver una determinada película. En términos generales, un comentario se construye de la siguiente forma. Y ahí podemos ver estos tres cuadros donde primero aparece el emisor, que sabemos que es quien emite un mensaje. Luego dice que ese emisor expresa sus juicios y punto de vista, es decir, da una opinión sobre un tema, y luego dice que fundamenta su opinión con ejemplos, y aparece ahí que su punto de vista está sumado, ¿no es cierto?, a ejemplos que tienen que fundamentar esta opinión, que tienen que sustentar. Ya les decía yo hace un rato que, claro, nuestros puntos de vista se hacen válidos siempre y cuando yo pueda fundamentar el por qué pienso de la manera que pienso. Luego aparece un ejemplo
del texto que hemos leído nosotros, de Ivonne Lara, que nos muestra la opinión que tiene esta autora sobre la relación entre Mowgli y Baloo. Dice que es preciosa. Y ella lo fundamenta diciendo que, por ejemplo, Baloo llama a Mowgli hermanito. Es decir, nos está dando un ejemplo de en qué momento ella identifica que en realidad estos dos personajes tienen una relación que ella considera que es muy bonita. Entonces, por ejemplo, en el texto que nosotros leímos anteriormente, decíamos que tenía una opinión positiva sobre el libro de la selva. Por lo tanto, probablemente la autora, para poder escribir este texto de opinión, fue prestando atención a varias cosas que iban pasando en la historia, los personajes, en cómo se relacionaban entre ellos, en los acontecimientos, y fue fijándose en realidad qué cosas de este libro le parecieron entretenidas, para así después poder dar una valoración positiva a este libro. Luego, más abajo en el texto dice: el comentario es un texto argumentativo, por lo tanto presenta datos y hechos objetivos y opiniones subjetivas, como puntos de vista o juicios de valor que se fundamentan mediante argumentos. Observa el ejemplo. Entonces le damos este ejemplo para poder entender qué es lo que es un comentario objetivo y qué es lo que es un comentario subjetivo. Ahí dice que lo objetivo está subrayado en verde y lo subjetivo está subrayado en amarillo. Dice: hermanito, así se dirige Baloo a Mowgli. Esta relación tan preciosa como la misma piel de Bagheera, la pantera, y con la que el humano sin miedo también tiene una relación entrañable. Así, durante los relatos del libro de la selva, conoceremos momentos decisivos en la vida del humano criado por lobos. Aquí podemos darnos cuenta de que, claro, lo que aparece ahí en verde es un comentario objetivo, es decir, eso no va a cambiar, no contiene la opinión, por ejemplo, de la autora. El hecho de que Baloo se dirija a Mowgli como hermanito no va a cambiar en la historia, eso siempre va a ser. O lo último que dice abajo también, que durante estos relatos vamos a conocer momentos decisivos de la vida de Mowgli. Claro, eso más que una opinión, finalmente vendría siendo un poco contarnos de qué es lo que trata este libro. Es decir, son opiniones objetivas o comentarios objetivos, ya que aquí la autora todavía no ha expresado su opinión. En cambio, en la parte que está subrayado ahí con amarillo, esa ya sí es la opinión de la autora. Por eso es que es una opinión subjetiva, puede cambiar. Dice allí que esta relación tan preciosa como la misma piel de Bagheera. Ahí hay una opinión subjetiva porque a lo mejor para ella la piel de Bagheera es muy bonita, pero a lo mejor para otra persona tal vez no era muy bonita. Entonces este argumento ya agrega las percepciones que tiene la autora de este texto sobre la relación entre Mowgli, Baloo, diciendo que es una relación preciosa, y además la compara con la piel de la pantera Bagheera, la cual también vendría siendo una opinión subjetiva. Luego acá al lado nos aparece un cuadrito que dice para saber más y nos da algunos tips o consejos para identificar cuándo una información es objetiva y cuándo una información es subjetiva. Ahí ustedes pueden detener el video si quieren y poder revisar este cuadro que aparece ahí al lado. Muy bien, niños y niñas, ya estamos llegando al final de nuestra clase, pero como siempre y todas las semanas les voy a presentar el desafío que les tengo el día de hoy. El desafío consiste en que ustedes seleccionen un libro, una película o una serie que hayan leído, que hayan visto alguna vez y que les haya gustado mucho. Tiene que ser algo que a ustedes de verdad, una película que les haya gustado, una serie que a lo mejor ustedes sintieron que era muy buena, o un libro que seguramente te encantó cuando lo leíste y que a lo mejor incluso llegaste a leer más de una vez. Piensen bien en qué obra ustedes van a escoger, si una película, una serie o un libro. Una vez que ya la hayan escogido, ustedes van a anotar un cuadro como el que les estoy mostrando ahora en pantalla, con el nombre y título de la obra, de la película, serie o libro que hayan escogido, el autor o director de la obra, dependiendo, ¿no es cierto? Si es un libro es un autor, si es una película o una serie, probablemente un director, el año de publicación o lanzamiento, es decir, en qué año se lanzó este libro o en qué año se estrenó la película o serie que ustedes van a hablar, cuál es el nombre completo del protagonista, y en el caso de que ustedes hayan escogido películas o series, tienen que colocar también el nombre de algunos actores que participan, ojalá señalando cuál es el personaje que hace cada uno, por lo menos de un personaje principal y al menos 2 personajes secundarios. En el caso de que ustedes hayan escogido libros, también pueden mencionar algunos personajes secundarios que aparezcan a lo largo de la historia. Entonces esa vendría siendo la primera parte de este desafío. Y luego la segunda parte es que ustedes puedan contestar estas 4 preguntas que les estoy mostrando. Letra A, ¿de qué se trata la historia? O sea, explica brevemente sin contar el final, que ustedes me puedan contar un poquitito de qué es lo que se trata la historia de la serie, película o libro que ustedes escogieron, sin contarme el final obviamente.
Por ejemplo, si yo escogí una serie, podría contar tal vez el primer capítulo. Si yo escogí, por ejemplo, un libro, también tal vez podría contar el primero o segundo capítulo. Si yo escogí una película, puedo contar tal vez los primeros 20 minutos de película. La idea es no spoilear al resto tampoco de qué es lo que va a pasar en la película, sino que motivarlo, invitarlo a verla. Ya más adelante en la próxima clase vamos a trabajar en relación al texto. Lo primero es tratar de planificarlo. Estamos en la primera etapa de planificación. Por lo tanto, de manera muy breve, ustedes me tienen que contar más o menos de qué es lo que se trata la historia, sin contarme el final. Letra B. ¿Por qué escogiste esta obra? Explica dando al menos 2 motivos de por qué te gusta. Aquí yo les estoy pidiendo que argumenten el por qué es tan buena esta película, esta serie o este libro. Tal vez explicar un poco qué es lo que te hizo sentir mientras la veías. A lo mejor hay algunas escenas o algunos capítulos del libro que son tan buenos que te provocan emociones. La idea es que puedas describir un poco por qué escogiste esta obra, por qué te gusta tanto a lo mejor. Luego, letra C. ¿Recomendarías esta obra a otras personas? Explica entregando al menos 2 motivos de por qué otros deberían verla o leerla. Aquí también yo les pido que argumenten el por qué tal vez otra persona debería ver esta película que tú escogiste. A lo mejor hay cosas, no sé, en la actuación de los mismos actores que aparecen en esta película, serie, o a lo mejor los personajes del libro pueden hacer que una persona se sienta identificada. Probablemente las situaciones que se presentan son muy parecidas a la vida real y por eso es tan buena y que los otros también deberían verla porque hay un buen ejemplo sobre algo a lo mejor. Por lo general las películas siempre tratan de enseñar valores o dejar una enseñanza. A lo mejor por eso es necesario que otra persona vea esta película que tú estás recomendando o que tú vas a recomendar la próxima semana. Entonces aquí ustedes anotan 2 motivos de por qué tal vez otro también debería ver esta película, esta serie o leer este libro que a ti tanto te gusta. Y letra D, colócale una puntuación del 1 al 10 a la obra que seleccionaste y explica por qué le pusiste esa nota. Aquí muy simple, ustedes le colocan, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya esta película a lo mejor yo la escogí, me gusta, pero también a lo mejor no es tan buena, debe tener a lo mejor sus defectos. O el libro a lo mejor también, puede ser que a lo mejor algunos capítulos del libro no avanzaba nada, por lo tanto yo le voy a colocar un 8, porque en sí el libro es súper bueno, pero tiene algunos capítulos que tal vez no son muy buenos. Ahí cada uno tendrá sus argumentos para poder explicar el por qué le pone una nota 10, por ejemplo, a una película, porque es súper buena por tal y tal motivo. O si tal vez la valoración que yo le voy a dar es más baja por X motivo también. Entonces, como ya les decía, la idea principal de este desafío es que ustedes puedan planificar el texto que van a escribir en la próxima clase. Primero es necesario clarificar sobre qué queremos hablar, reunir datos que nos permitan conocer mejor de la obra de la cual vamos a hablar y tener claridad también de por qué nos gusta tanto y por qué queremos hablar de ella. Una vez que ustedes hayan completado este cuadro y hayan contestado estas preguntas, le toman una foto a su cuaderno y eso lo envían al correo de la profesora pgajardo@cmsh.maristas.cl. Y mucho ojo que aquí como tercera parte del desafío les puedo dejar también de que vean la película, vean la serie o vuelvan a leer el libro del cual ustedes quieren hablar. Pero antes de verla, revisen un poquitito la información que aparece en la página 217. Ahí aparece qué aspectos analiza un comentario. Y ahí nos dan más o menos algunas pistas de qué cosas deberíamos fijarnos nosotros al momento de ver una obra, una película, por ejemplo, o un libro, para poder facilitar después la escritura de nuestro comentario. Ahí dice que nos fijemos, por ejemplo, en cosas como los personajes, los acontecimientos, el estilo, o sea, la manera en que narran la historia, por ejemplo, el escritor, el formato, cómo se presenta, ¿no es cierto? A lo mejor el que ve un libro puede mirar la portada. Ahí en el formato tal vez el que va a ver una película puede analizar tal vez las películas que hubieron antes, los trailers. Bueno, pero de todas maneras yo creo que esta información la vamos a revisar en la siguiente clase cuando ya empecemos a escribir nuestro texto. Muy bien, chicos y chicas, ya hemos llegado al final de nuestra clase. Les agradezco mucho su atención y el haber llegado hasta el final de este video. Quedaremos atentos a sus desafíos. Siempre yo estoy atento ahí, a pesar de que no estoy revisando el nivel de sexto. Sé qué niños son los que están mandando sus trabajos y todo. Y veo harta dedicación en algunos. Sin dudas que esta vez también voy a estar atento ahí a lo que ustedes vayan mandándole a la profesora y estar enterados de qué libros, películas o series quieren ustedes hablar en su texto de opinión. Sin más que agregar y mandándole un tremendo abrazo y mucho ánimo para este tiempo que nos queda, yo me despido. Hasta la próxima. Chao.